El misterio del espacio. Imagina que estás en tu cama, mirando el techo, y de repente piensas: ¿qué hay más allá de las estrellas? El universo es tan grande que parece no tener fin. Es como si tratáramos de contar todos los granitos de arena de la playa, imposible. En ese inmenso espacio existen cosas rarísimas, tan extrañas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, los agujeros negros y los agujeros de gusano. Un agujero negro es como un monstruo cósmico que se traga todo lo que se le acerca: planetas, luz, estrellas, nada puede escapar de él. Mientras que un agujero de gusano es más como una puerta secreta, un túnel que podría llevarte a otro lugar del universo en un instante, como si fuera un atajo cósmico. Hoy vamos a viajar con la imaginación para descubrir qué son, cómo funcionan, y qué pasaría si pudiéramos acercarnos a ellos. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro no es un hueco en el espacio como el que ves en tu pantalón cuando se rompe. Es en realidad un lugar donde la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. La gravedad es la fuerza que hace que las cosas caigan al suelo. Si lanzas una pelota hacia arriba, la gravedad la jala de nuevo hacia la tierra. Ahora imagina que existe un lugar donde la gravedad es tan poderosa que hasta la luz queda atrapada. Ese lugar es un agujero negro. ¿Cómo se forman? Cuando una estrella gigante termina su vida, explota en una supernova. Esa explosión deja un núcleo tan pesado que se colapsa sobre sí mismo, apretándose y apretándose hasta formar un agujero negro. Hay distintos tipos. Número 1. Agujeros negros estelares nacen de estrellas que mueren. Número 2. Agujeros negros supermasivos viven en el centro de las galaxias y son millones de veces más grandes que el Sol. Número 3. Agujeros negros primordiales se cree que son muy pequeños y pudieron haberse formado al inicio del universo. Lo más impresionante es el horizonte de sucesos. Ese es como el borde invisible del agujero negro. Si cruzas esa frontera, no hay vuelta atrás. ¿Qué pasaría si te acercas a un agujero negro? Acercarse a un agujero negro es como jugar con fuego, pero a lo bestia. Si fueras en una nave espacial y te acercaras, primero verías cómo el tiempo empieza a cambiar. Afuera de tu nave, el tiempo seguiría normal, pero para ti todo iría más lento. Esto se llama dilatación del tiempo. Si siguieras avanzando, sentirías un efecto llamado espaguetificación. Sí, suena chistoso, como espaguetis. Tu cuerpo se estiraría como una liga porque la gravedad en tus pies sería mucho más fuerte que en tu cabeza. Al final, quedarías estirado como un fideo y desaparecerías dentro del agujero negro. El poder de los agujeros negros. Los agujeros negros no solo destruyen. También ayudan a que el universo sea como es. Los supermasivos que viven en el centro de las galaxias funcionan como motores cósmicos. Mantienen a las galaxias unidas con su increíble gravedad. Además, al absorber materia, pueden lanzar chorros de energía gigantes llamados jets relativistas. Imagínate un cañón disparando energía que recorre millones de kilómetros. Esos son los agujeros negros. Agujeros de gusano, los atajos del universo. Ahora que ya conocemos a los agujeros negros, viajemos a los agujeros de gusano. Un agujero de gusano es como un túnel mágico que conecta dos lugares muy lejanos del universo. Si el espacio fuera una hoja de papel, y quisieras ir de un punto A a un punto B, tendrías que recorrer toda la hoja. Pero si doblas la hoja y juntas los puntos con un lápiz, ¡zas!, se conectan en un instante. Eso es lo que haría un agujero de gusano. El problema es que, hasta ahora, no hemos visto ninguno en el universo. Son más una predicción matemática. La física dice que podrían existir gracias a la teoría de Albert Einstein. Pero, ¿qué pasaría si existieran? Podrías viajar a galaxias lejanas en segundos. Incluso podrías viajar en el tiempo, hacia el pasado o el futuro. Quizá podríamos visitar universos paralelos. El detalle es que un agujero de gusano sería muy inestable, se cerraría antes de que pudieras pasar. Para mantenerlo abierto, necesitaríamos una cosa llamada materia exótica, una sustancia que todavía no sabemos si existe. Ciencia ficción versus realidad. El cine nos ha mostrado muchos agujeros negros y de gusano.
Películas como Interestelar enseñan viajes increíbles usando estas ideas. La realidad es que aún no podemos viajar así. No tenemos la tecnología, ni sabemos si realmente es posible. Pero lo interesante es que la ciencia ficción inspira a los científicos reales a seguir investigando. Hace 100 años, volar en avión parecía imposible. Hoy cualquiera puede hacerlo. Tal vez, dentro de otros 100 años, viajar por un agujero de gusano sea tan normal como tomar un avión. El futuro de la exploración espacial. Los agujeros negros y los agujeros de gusano son misterios que todavía estamos intentando resolver. Los telescopios más poderosos, como el Event Horizon Telescope, ya lograron tomar la primera foto de un agujero negro en 2019. El futuro puede traer descubrimientos increíbles. Encontrar pruebas de agujeros de gusano. Usar la gravedad de los agujeros negros como energía. O incluso viajar a otros lugares gracias a estas puertas cósmicas. El espacio guarda secretos que apenas empezamos a descubrir. Y cada descubrimiento nos recuerda lo pequeños que somos, pero también lo capaces que podemos llegar a ser. El universo es un misterio. Los agujeros negros son gigantes invisibles que se tragan todo a su paso. Los agujeros de gusano son puertas misteriosas que podrían llevarnos a otros mundos. Aunque parecen cosas de película, son parte de las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Cómo podemos viajar entre estrellas? ¿Existen otros universos? Y lo más increíble es que tú, sí, tú que me estás viendo, puedes ser parte de la generación que descubra estas respuestas. El universo está lleno de secretos, y nosotros apenas estamos empezando a descifrarlos. Si te gustó este viaje por los agujeros negros y los agujeros de gusano, imagina todo lo que aún queda por descubrir: estrellas invisibles, planetas raros, partículas diminutas, y quién sabe, quizá un día viajes por un agujero de gusano. Este es solo el inicio. Así que no olvides suscribirte al canal Tecnomente, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Aquí hacemos que la ciencia sea divertida, fácil de entender y emocionante, porque el futuro está más cerca de lo que imaginas.